Que nos estén viendo, que vayan y escuchen, por favor, la versión de audio que va a estar en sus plataformas favoritas de transmisión de podcast, porque de fondo musical traemos un rolón. Pero bueno, eso solo quería. Hoy empezamos de una manera completamente diferente este podcast número 224. Bienvenidos a su podcast semanal El Mundo se mueve por las ventas. Capítulo 224, como lo acabamos de decir. Con el capítulo de hoy cerramos este ciclo de 3, porque tuvimos que dividir en tres capítulos aquella historia que les contaba, que les empecé a contar 2 semanas atrás. Y para cerrar hoy vamos a hablar de algo que nos va a servir cada vez, no solamente cuando estemos ya en la mesa de negociación, cuando ya estemos a la hora de firmar, nos va a servir cada vez que nos enfrentemos a eso de lo que hablábamos la semana pasada, que es ese momento en el que no sabemos qué hacer y en el que tenemos que buscar soluciones, en el que tenemos que buscar opciones, en el que tenemos que estar pendientes de qué hacer o cómo hacerle para continuar con la operación. Y vamos a centrarnos en esas preguntas que hacen que el cerebro de nuestro interlocutor se mueva y escuchen bien esto, empiecen a negociar consigo mismos. No con ustedes, no con los que me están escuchando, sino con las personas que ustedes estén interactuando. ¿Qué preguntas fueron las que hicieron que ellos empezaran a negociar consigo mismos para que pudiéramos llevar esto a una solución? Y una de las preguntas, porque recuerdo bien en aquel momento, que no se los he contado, recuerdo que hubo un momento de la negociación en la que yo tuve que hablar con el representante contable, con el contador de mi cliente, porque no había enviado el dinero, no había enviado la totalidad del dinero, y yo le tuve que decir que necesitaba algo para negociar, porque estaba en la mesa, estaba a punto de terminar esta operación que estaba un poco atropellada. Y la respuesta del contador fue: no puedo enviar todo el dinero hoy, es imposible que yo pague hoy. Error humano, a él se le pasó, reconoce el error, dice: se me pasó la fecha, no puedo transferir. Esta es otra de las versiones también que no les conté, pero es un problema. Entonces, continuando con esa línea de enfocarnos a la solución, la pregunta fue: ¿cómo hacemos que esto suceda? Y ustedes pensarán: ¿qué pregunta más tonta? Bueno, por tonta que parezca, es una de las preguntas que más recomienda hacer Chris Voss. Y les he hablado millones de veces de Chris Voss. Hay un libro fantástico de él que se llama Rompe la barrera del no. Por favor, si no lo han leído, léanlo. Los que estamos en ventas necesitamos la herramienta de negociación, necesitamos mejorar nuestras habilidades de negociación. Y esta simple pregunta, regreso al punto, la simple pregunta de ¿cómo hacemos que esto suceda? Y callarnos, genera en el cerebro de nuestros interlocutores esa autonegociación, si es que existe la palabra. Y entonces en ese momento el contador empieza a darse respuesta a sí mismo de cómo hacemos que esto suceda. Ya sé lo que no puedo hacer. No puedo mandar todo el dinero porque es una cantidad muy fuerte y mi cuenta bancaria o la cuenta de la empresa está topada, está limitada. Pero ¿cómo podemos hacer que esto suceda? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué herramientas le puedo dar, en este caso a mí? ¿Qué herramientas le puedo dar a José Miguel para que continúe con esa negociación y podamos ya cerrar esto, podamos ya terminar con esto que ha sido muy difícil? Y entonces, y solo entonces, el contador responde: lo que puedo hacer, lo que sí puedo hacer, es mandar 1/3 del total, mañana mandar otro tercio y mandar el saldo al tercer día. Y esa herramienta, esa respuesta me sirvió a mí para negociar, me sirvió a mí para estar ahí en la mesa y poder llegar a un acuerdo en el que todos estuvieran contentos y pudiéramos continuar con nuestra vida, con nuestro día, y que además se sintieran tranquilos los vendedores de que esto iba a suceder y que iban a recibir hasta el último centavo. Pero esta no es la única pregunta que podemos hacer cuando estemos en ese momento de negociación, porque imagínense ustedes que está negociando algo como, no sé, la venta de un bien inmueble, la venta de un auto, y si ustedes le preguntaran a la persona que les va a comprar cómo podemos hacer esto, es muy probable que no entienda.
que no entienda la pregunta o de dónde viene. Así que por favor, mis queridos amigos, esta pregunta de cómo podemos hacer que esto suceda se tiene que utilizar ya cuando estemos casi al final de esa negociación. Utilizar cómo hacemos que esto suceda al principio solo va a traer más dudas, va a traer incertidumbre al momento de tomar la decisión o previo a tomar la decisión a nuestro prospecto. Porque va a pensar que lo estamos presionando a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, ¿qué pregunta hacer cuando estamos empezando? Si ya sabemos que cómo podemos hacer que esto funcione, es algo que le va a servir a nuestro prospecto o a las personas con las que estamos negociando a tomar o a darnos una respuesta con la cual podemos trabajar. La sugerencia al principio de la negociación, la sugerencia al principio de la venta es del 1 al 10, siendo 10 el máximo. ¿Cómo te sientes para continuar con esta negociación o para continuar con esta operación o para continuar revisando estos documentos o para continuar recibiendo más información? ¿Cómo te sientes del 1 al 10? Y esperar la respuesta. Porque muchas veces, estoy hablando al principio de la negociación, lo más seguro o muy probable que suceda es que nos digan, la verdad es que estoy en 1 o 2 o 5, no lo sé. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? La siguiente pregunta es, ok, ¿cómo hago que avancemos en este número? ¿Cómo seguimos subiendo hasta llegar a ese punto en el que puedas tomar una decisión positiva o negativa? Porque siéntete, y este es el punto, siéntete con toda la libertad de decirme que no. Tenemos miedo a decir esta frase. Tenemos miedo de decirle a nuestro prospecto, conforme vayamos avanzando, por favor, siéntete con la libertad de decirme que no. Y le tenemos miedo porque creemos que es ahí en donde se acaba la negociación. Y mis queridos amigos, mis queridos escuchas, cuando le damos a alguien la posibilidad de decirnos que no, habremos subido 10 escalones en el nivel de confianza. Porque una persona que está preparada para escuchar que no, también está preparada para ofrecer otras opciones u otras posibilidades. Y eso, aunque no se los va a decir su prospecto, eso es lo que va a estar pensando. Una persona preparada para escuchar que no, una persona preparada para decir, bueno, no somos un match, una persona preparada para escuchar, no, esto es lo que yo quiero, también está preparada para darme una solución. Así que ahí lo tienen, amigos. ¿Cómo podemos hacer que esto avance? Del 1 al 10, ¿en dónde estamos hoy? ¿Cómo hacemos que podamos seguir subiendo en estos escalones? Esas son las preguntas que nos van a llevar a buenas negociaciones y a cerrar más ventas. Pero nada de esto sería posible si no perdemos el miedo a preguntar. Así que, por favor, pierdan ese miedo para poder hacer estas preguntas, que son preguntas que nos van a acercar mucho más a ese punto al que queremos llegar, a la firma y recepción del dinero y vender todo aquello que esté en nuestro portafolio de ventas. Mis queridos amigos, me despido de ustedes. Este fue el último capítulo. Ya, la próxima semana les prometo que hablaremos de otras cosas, porque además ya hay mucho material que se ha acumulado a raíz de esa operación y los vamos a seguir compartiendo con ustedes cada semana. Me despido, no sin antes recordarles lo que siempre les digo, que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Les mando un beso, los quiero un chingo. Chao.